¿Cómo andan? Vamos a analizar todos los datos del partido entre Argentina e Inglaterra, un partido tremendo, y vamos a ver qué nos dicen los datos. La verdad que muy interesante. Hay varias cosas distintas a los partidos anteriores y algunas, mi opinión es que no tienen que ver tanto con la parte física, seguro muchos coinciden, pero vamos a animarnos un poquito a hacer un análisis un poco más allá en base a los datos que tenemos, ¿sí? Tratando siempre de hacerlo con algún tipo de fundamento. Bien, partido terminó, Argentina ganando 2-1, semifinal, Argentina está en la final del Mundial, increíble, Inglaterra empezó ganando, vamos a ver acá los primeros datos, ¿sí? Inglaterra eh, tenía un rendimiento parejo, acá vemos en naranja, momentos de mayor dominio de Inglaterra en el tercio final de la cancha contraria, hasta el momento del gol. Este es el momento del gol de Inglaterra, ¿sí? En el segundo tiempo, a partir de ahí, fíjense que prácticamente es todo dominio de Argentina. Está el segundo gol de Argentina, que recién ahí, ya en tiempo suplementario, pasados los 90 minutos, Inglaterra empieza a aparecer un poquito más. Pero para empezar ahí hay un cambio muy marcado en la tendencia del partido a partir de los goles, ¿sí? Vemos que la mayoría de los cambios de Inglaterra también fueron a partir del minuto 72, fue el primero, ¿sí? Y después, recién a los 82, hizo los cambios, después del gol de Argentina, el primer gol. No, antes del primer gol de Argentina que metió los defensores, ¿sí? Entra Bourne, entra Toney, bueno, este ya cuando Argentina ya había hecho el 2-1, ¿sí? Pero mete muchos defensores recién ahí. En cambio, Argentina empieza a meter cambios a partir del minuto 64, ¿sí? Que lo saca Paredes, a muchos les sorprendió y entra Nico González, pero bueno, Argentina ya iba perdiendo ahí. Y después, bueno, los cambios que vamos a ver, muchas cuestiones muy interesantes en los datos de los jugadores que ingresaron. Bien, vamos a valores generales de posesión. Esto también es medio mentiroso porque es el promedio general del partido y esta tendencia se modificó mucho después del primer gol del gol de Inglaterra. ¿Sí? Hasta el gol de Inglaterra era mucho más parejo y después del gol de Inglaterra hubo mucha diferencia. No está acá diferenciado, pero en algunos lugares decían 80% de posesión de Argentina, 20% de Inglaterra. Así que en promedio termina dando así mucha diferencia a favor de Argentina, pero no es lo que se vio hasta el gol de Inglaterra. Ahí era mucho más parejo. Los goles, la expectativa de gol, Argentina 1.47, 0.46 Inglaterra, aunque ya vimos que por más que marque tendencia en los partidos anteriores, Argentina no le daba ese resultado en el marcador, no se reflejaba. Argentina siempre tuvo muchísima más expectativa de gol que sus rivales y sin embargo no se vio reflejado en el marcador. Intentos de gol, fíjense que Inglaterra de 5 que probó, solo 2 fueron al arco, uno fue gol. Y Argentina 15 probó, 5 fueron al arco y 2 fueron gol. Pases completados, Argentina tiene muchísimos más y además mayor nivel de pases completados también en porcentaje, 90% de 600 pases, Inglaterra 353, 83%. Sí, Argentina estuvo mucho más eficiente en los pases. Quiebre de líneas rivales. Esta vez, a diferencia de partidos anteriores, Argentina superó 115 veces la línea rival de jugadores rivales. Y de la línea de defensores rivales, Argentina la superó 8 veces y Inglaterra lo superó 13 veces. Recepción en el tercio final de la cancha, Argentina 230, Inglaterra 87, centros, Argentina muy por encima de los demás partidos, que no era de tirar centros, esta vez llegó a 20 centros, Inglaterra 15, progresiones de pelota, bastante parejo, presiones defensivas y presiones directas, Inglaterra más porque se defendió casi todo el segundo tiempo, retornos forzados, bastante parejo ahí. Segunda pelota, bastante parejo. Distancia total recorrida. Argentina sigue recorriendo menor distancia total que sus rivales. Inglaterra entre todos suman 107,7 kilómetros y Argentina entre todos 106,6. Pero esta vez Argentina recorrió un poquito más de distancia a alta intensidad. Es decir, a más de 20 kilómetros por hora, mientras Inglaterra suma 4,9
kilómetros, Argentina está en 5,4. ¿Sí? Esto cambió respecto a partidos anteriores. Bien, fases de juego, en posesión, esto se mantiene bastante parecido a otras veces. Tercio final de la cancha, mucho porcentaje esta vez para Argentina. Pelotas largas, Argentina juega muy poco pelotas largas en comparación con otros equipos o en comparación con otro tipo de fases del juego. Ataque de transición, Argentina teniendo menos. Esto puede ser porque los demás equipos juegan más al contraataque. ¿Sí? Contraataque, fíjense, 1%, pero transiciones de ataque tiene menos. Argentina muchas veces recupera la pelota y sale, pero se frena y arma juego para encontrar lugar. Eso puede verse reflejado en este dato. Sin posesión de pelota, poca presión alta, poca presión en el medio. Y el bloque, otra vez Argentina vuelve a tener, al igual que Inglaterra, el mayor porcentaje de bloque bajo. ¿Sí? Retrocesos y reposiciones. Esta vez transiciones defensivas tuvo más porcentaje que otras veces y contraposiciones normal. Bien, en posesión, esto es Inglaterra, abriendo la cancha, Argentina también bastante parecido. Cuando sale con pelota, abre la cancha. En el medio, Argentina un poquito más cerrado que Inglaterra, o más atrás armando el juego. Y acá en posición delantera, o final, tercio final de la cancha, Argentina un poquito más compacto que Inglaterra. Pero bueno. Intentos de quiebre de líneas contrarias. Acá, como siempre, lo que más eficiencia muestra es cuando se juega por afuera, ¿sí? Cuando se trata de jugar por el medio, tiene eficiencia, pero cuando es pelotazo, fíjense que Inglaterra ni siquiera llega al 50% de eficiencia cuando trata de superar líneas por arriba. Vamos a ver Argentina, que llega al 50% de eficiencia por arriba, pero por afuera y quebrando líneas de forma directa tiene mayor eficiencia porque de 39 que intentó, lo logró hacer en 33, de 72 por afuera de 67 y por arriba de 30 a 15. Volvemos a Inglaterra, de 49 solo 17, ¿sí? Por arriba, bueno, mucho más pelotazos de Inglaterra, de suerte no los concretó. Em, Quiebre de líneas, acá diferenciado por jugador. Vamos a ver Argentina. Interesante para ver, Paredes de 6 veces que intentó superar líneas rivales, las 6 veces lo logró. Sí, puede ser igual la primera línea de delanteros contrarios nada más, pero muy eficiente. Lisandro Martínez también. em, Cuti Romero 90%. Enzo Fernández de 21 a 19 lo logró. Y después los que ingresaron, Rodrigo de Paul 9 de 9. Otamendi 4 de 4. Esto, algunas cosas que vamos viendo de los que ingresaron muy bien. Y de muchos podíamos pensar que eran cambios más defensivos, ¿sí? Porque entra Otamendi, entra De Paul, que no tienen un perfil quizá puro de ataque, sin embargo participaron del ataque de una manera tremenda. Acá lo vemos superando líneas rivales, 100% de efectividad. Y lo vamos a ver en otras cosas también. Pases, ¿quiénes se dieron más pases? Fíjense esto interesante. Creo que es el primer partido que aparece el arquero, y con mucho porcentaje, 6,6% el arquero y un central, los que más se pasaron la pelota de Inglaterra. Y después aparecen centrales, bueno, Bellingham aparece recién acá, pero nunca había pasado tanto que se la pasen al arquero. Vamos a ver Argentina. Algo interesante también, bueno, aparece en primer lugar, pero esto siempre es similar, es poco porcentaje, un 3%, Cuti Romero con Paredes, Paredes y Enzo Fernández y Messi. Aparece Messi acá. Messi tuvo muchos pases con los volantes en relación a otros partidos en porcentaje, ¿sí? Leandro Paredes y Lisandro Martínez, Julián Álvarez y Enzo Fernández. Aparece un delantero acá. Y vamos a ver Messi con quién se dio más pases, ¿sí? Tenemos en primer lugar Enzo Fernández, 8 pases, ¿sí? Acá está Enzo Fernández, acá está Messi, 7 pases con Alexis McAllister, 6 pases con Leandro Paredes. Muchos pases con los volantes, ¿sí? Y tenemos 4 acá con Julián Álvarez, ya aparece un delantero. 4 con Rodrigo de Paul, que jugó menos tiempo, mucho intercambio de pases con Messi en relación al tiempo que jugó y a otros jugadores. ¿Sí? Así que muy interesante. Acá vemos, bueno, Messi con Enzo Fernández y muchos pases, por eso aparece acá. Bien,
intentos de gol. Esto con resultado no da tanta bronca, pero la verdad que sigue pasando. Inglaterra 5 intentos de gol, 2 bloqueados, 2 al arco, uno fue gol. Muy pocos intentos de gol, acá vemos. Uno de John Stone, que fue de cabeza. Después, bueno, pierna derecha, acá de centro, pase, uno fue gol. ¿Sí? Vamos a ver Argentina. Tiene como 15, ¿sí? Tiros al arco o intentos de gol. Dos fueron gol, 5 fueron al arco, pero un montón pasaron cerca. Acá tenemos un palo, otro palo. Eh, Estas, bueno, las más lejanas, pero un montón pasaron cerca. Y otras veces, a diferencia de otros partidos, que acá aparecía Messi, 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 vamos a ver algo diferente. En intentos de gol, Messi aparece una vez, ¿sí? De una progresión de pelota, sí, pero después, fíjense, todos jugadores diferentes, y aparecen los goles también. Caldenso Fernández, Calde de Autor Martínez. Pero por primera vez también, a diferencia de otros partidos, Messi no aparece como el jugador que mayor cantidad de veces tuvo intentos de gol. ¿Sí? Vamos a verlo que sí aparece en otro rol. Acá, centros de Inglaterra, bueno, 14 intentados, uno solo completado, que es este que debe ser el del gol. ¿Sí? Morgan Rogers, el que más centros tiró, 4 centros. Y acá, Argentina, miren quién aparece. Messi, el que más centros tiró. ¿Sí? Argentina, 17 intentos, antes aparecían 20 centros. ¿Sí? Así que no sé cuál no está contando acá. 5 completados y el mayor jugador que mayor cantidad de centros tiró, Messi. ¿Sí? Esto cambió con respecto a partidos anteriores. No aparece como el que más veces intentó tirar al arco, pero sí aparece como el jugador que más cantidad de centros tiró y de hecho fue el que dio las dos asistencias de gol. Entonces, tremendo lo de Messi, no hace falta aclararlo, pero además de ser goleador, ser el que más veces intenta en el Mundial tirar al arco, también es él, cuando es necesario, el mejor asistidor o el mayor asistidor. Fíjense acá, desde las zonas que se tiraron centros, 13, la mayoría distinto a otros partidos de Argentina, fueron del lado derecho, ¿sí? Donde estaba Messi. La mayoría de las veces en los partidos anteriores habían sido centros acá, más desde adentro del área, y no hubo ninguno del lado izquierdo. El jugador que más se movió para recibir, Bellingham, vamos a ver que se movió 44 veces, que no es un número significativo, y de esas solo recibió 11, un 25%. Acá está Bellingham. ¿Sí? Eh, Bien, vamos a ver Argentina. Enzo Fernández, 75 veces se movió para recibir. Sí es un número significativo en comparación con los otros partidos, se mantiene siempre cercano a este número, él o algún otro volante, pero Enzo Fernández no es la primera vez que es el jugador que más se mueve para recibir. Vamos a ver cuántas veces recibió de estas 75 que se movió, ¿sí? A ver dónde está Enzo Fernández. Acá, 75 veces recibió 43. Bastante, 57,3%. Vamos a ver Messi. Se movió 24 veces, recibió 11, 45%. Julián Álvarez se movió mucho, también 58. Creo que es el segundo que más se movió para recibir. Solo 17 pudo recibir 29%. Leandro Paredes 48 veces se movió, recibió 31, un porcentaje muy alto, 64. Bueno, pero por la posición que tenía también. Bueno, Cuti Romero, pero muchas veces sin oposición. Vamos a ver un dato ahora que nos puede dar información sobre cuántos de esos movimientos o de las veces que intentaron, que pasaron la pelota, fue realmente de manera ofensiva. ¿Sí? Hay datos que podemos interpretar para ese lado. Bueno, cómo se movieron para recibir, qué porcentaje de veces lo hicieron de frente, entre jugadores, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera. Esto es de Inglaterra. Y vamos a ver de Argentina. Enzo Fernández de frente fue el que más veces se movió. Julián Álvarez entre rivales. Aparece siempre Julián Álvarez en esta lista. ¿Sí? Fíjense acá aparece 3 veces de adentro hacia afuera. ¿Sí? También Alexis McAllister 2 veces. Bien, sin posesión de pelota. Bueno, esto es Inglaterra. El jugador que más posesiones interceptó o interrumpió rivales fue Anderson, ¿sí? El número 8. Y de Argentina vemos al Cuti Romero, que fue un animal, con 11. De estas, 7 recuperó,
sí, lo vamos a ver en otro dato, pero el Cuti Romero se destacó por encima de todos. Pero fíjense, un valor muy interesante, Nicolás Otamendi. En el tiempo que estuvo en cancha, 4 pelotas robó o interceptó, interrumpió contrarias. Después Leandro Paredes 8, es el segundo después del Cuti Romero. Bueno, Emiliano Martínez 6. Después tenemos a Julián Simeone con 4 y los demás bastante parejos. Pero el Cuti Romero otra vez para destacar. Línea defensiva, sí, o el bloque defensivo, cómo se paró. Esto no varía mucho. Presión defensiva de Inglaterra y de Argentina. Total de presiones, Inglaterra se defendió mucho a partir de su gol, entonces tiene más total de presiones, muchas más. Presiones directas parejo, tiempo que duraba la presión, en promedio el de Argentina duraba más tiempo, casi un poco más cercano a 2 segundos en promedio contra 1,5 de Inglaterra. Retornos forzados parejo. ¿Cuánto tardaba cada uno en recuperar la pelota? Inglaterra en promedio 17 segundos y medio, Argentina 13 segundos y medio. ¿Sí? Esto se mantiene con respecto a partidos anteriores. A veces hay más diferencia, a veces menos, pero Argentina tarda mucho menos que el rival en recuperar la pelota. Presiones dentro o empuje dentro de la presión. Bueno, esto no varía mucho. ¿Quién fue el jugador que más presiones hizo? Enzo Fernández. ¿Sí? Otra vez para destacar, además de que hizo un tremendo golazo. Vamos a ver el juego del arquero. Interesante para ver esto. Fíjense ya la diferencia entre participaciones del arquero de Inglaterra y el de Argentina. 58 de Inglaterra, 36 de Argentina. Este es el de Inglaterra. La cantidad de pelotazos que ni siquiera llegaron a destino. ¿Sí? Tremendo la cantidad de pelotazos. Logró quebrar 23 líneas contrarias, pero muchos pelotazos que no llegaron a destino o pase largo. ¿Sí? Vamos a ver la diferencia con el Dibu Martínez. Creo que hay en total 4 o 5 pases largos que no llegaron a destino, pero la mayoría pases cortos, eh, con 7 líneas quebradas rivales superadas, pero con mucha más eficiencia. ¿Sí? Vemos que regaló menos pelotas. El arquero de Inglaterra hubo varias que hasta se fueron afuera de la cancha. ¿Sí? Cuando Argentina presionaba, si se acuerdan, algunas las pateó y directamente fueron derecho afuera de la cancha. Bien, prevenciones de gol de Inglaterra. Bueno, Argentina 15 intentos de gol, ¿sí? Eh, 60% se salvaron, la salvaron. Argentina 50, pero de 5 intentos nada más que tuvo Inglaterra. Control aéreo, sí, bueno, esto hubo muchos centros de Argentina, algunos llegaron a destino. Diferencia de Inglaterra, muchos centros, solo uno llegó a destino, que es el del gol. Los demás fueron bloqueados o defendidos bien. Pelotas paradas. 38 pelotas paradas, esto incluye los tiros libres y los corners. Un solo corner tuvo Inglaterra. ¿Sí? Argentina tuvo 6 corners, 12 tiros libres. Bueno, nada. Posesión individual de pelota. Acá vemos la cantidad de pases completados en porcentaje. Sí, vamos a ver Argentina. Argentina tenemos, esto lo publiqué en el resumen que hago en redes sociales, que el que mayor porcentaje tuvo es el Cuti Romero, 54 pases completados de 55 intentados, pero lo de Enzo Fernández con 84 intentos, 80 completados, 95% de efectividad, la verdad que es espectacular. Lisandro Martínez muy alto también, pero fíjense la cantidad de pases. Bueno, Paredes también muy bueno. 69 intentados, 67 completados, pero acá vemos que lo de Enzo Fernández supera a la mayoría porque es tremendo la efectividad que tiene. Sí, pero bueno, estos pases pueden ser en posesión defensiva, sin oposición, sin superar líneas rivales. ¿Sí? Entonces vamos a ver acá cuántas veces se completó superar líneas rivales y vemos que Enzo Fernández tuvo un 90% de efectividad en superar líneas rivales. ¿Sí? Y acá vemos también interesante lo de Otamendi que les decía antes, 100% de efectividad, Rodrigo de Paul 100% de efectividad.
9 de 9 Rodrigo de Paul. O sea, entró y fueron al ataque, fue tremendo. ¿Sí? Y con mucha eficiencia o eficacia, porque lo que intentaban lo lograban. ¿Sí? Así que muy bueno también el rendimiento de los que entraron, que son más o menos a partir de acá, salvo Nico González, que perdió algunas pelotas, o sea, de dos, una completó, entonces tiene un 50% de efectividad. Los demás, tremendo, tremendo y yendo para adelante de una manera muy buena, muy buena. Y después, bueno, los porcentajes, la mayoría bien. Messi es el menor porcentaje, pero bueno, porque también es el que arriesga mucho. Vamos a ver Julián Álvarez, 83%, sí, otro de los que va para adelante, muy bueno. 6 intentos, 5 completados. Así que bueno, muy buen despliegue. Acá cuántas veces se ofreció para recibir, esto ya lo vimos. El que más veces se ofreció fue Enzo Fernández. Sí, Leandro Paredes también mucho y Julián Álvarez mucho, pero ¿cuántas de esas recibieron? Enzo Fernández 43, seguido de Leandro Paredes con 31. Posesión sin pelota, no, datos sin pelota, esta es Inglaterra. Acá vemos que eh, cuántas, no, acá, bien, cuántas pelotas recuperaron. Lo del Cuti Romero se destaca muchísimo. Sí, 7 pelotas recuperó, pero 11 posesiones interrumpió rivales. Sí, muy bien. Lo de Otamendi, que entró y recuperó muchísimo. Bueno, Julián Simeone también tuvo cuatro interrupciones rivales, una pelota recuperada. Leandro Paredes también muy bien interrumpiendo posiciones rivales. La verdad que hay algunos jugadores que estuvieron a un nivel muy alto. Y vamos a la información física. Acá tenemos de Inglaterra 4 jugadores que superaron los 10 kilómetros en distancia total recorrida. Anderson, Harry Kane, Bellingham y Rogers. Sí, tremendo lo de este jugador, Spence, que nos complicó mucho en el primer tiempo hasta el gol. Fíjense, llegó a 36 kilómetros por hora. Era muy rápido. Muy rápido. Por momentos realmente complicó a Argentina. Sí, después en máxima velocidad tenemos a Gordon, sí, también muy rápido, es el que hizo el gol, llegó a 35 kilómetros por hora y después los demás, todos valores más habituales, O'Reilly 33, pero más normal. Vamos a ver Argentina. Bien, tenemos a Enzo Fernández que superó los 11 kilómetros recorridos. Alexis McAllister, 10.800, también casi 11. Julián Álvarez, 10.600, tremendo. Tagliafico, 8 y no jugó todo el partido. También. Cuti Romero, 8.900. Messi, 8 kilómetros, también un poquito por encima de su promedio. Vamos a ver las velocidades. Tenemos, Nahuel Molina llegó a 33 kilómetros por hora, creo que fue el más rápido, que era el que tenía que marcar a Spence. Fíjense que el jugador inglés llegó a 36 kilómetros por hora, es muy difícil marcarlo, más allá de que era nuestro jugador más rápido el que lo tenía que marcar, así todo lo complicó mucho. Y después tenemos a Junior Simeone que llegó a 32,6. El Cuti Romero 32,3. Montiel 32,1. Nico González 32,7. Otamendi llegó a 30 kilómetros por hora. No está lento Otamendi. ¿Sí? Y después 30, Julián Álvarez 38, Lisandro Martínez 35, Tagliafico 38. Pero fíjense una cosa también. Jugadores que ingresaron. Lo de Otamendi, la verdad que es para destacar. Estuvo, no sé, 15 minutos en cancha, un poquito más. Recorrió 3 kilómetros, ¿sí? Pero de esos 3 kilómetros, ¿cuántos recorrió a más de 20 kilómetros por hora? Si en zona 4 y zona 5. 230 metros, más 140 en zona 5, o sea, a velocidad sprint. Fíjense que está al nivel de Messi. Lo que recorrió Messi en zona 4 o también lo hizo en 15 minutos. Y en zona 5, distancia de sprint, está al nivel de, lo supera a Alexis McAllister, está casi al nivel de Julián Álvarez. Sí, tremendo lo que hizo Otamendi. Lo de Rodrigo de Paul también es muy bueno, en zona 4, 200, entró al mismo tiempo que Otamendi, 200 metros en zona 4, o sea, está también cercano a lo que fue Messi.
pero no tiene tantos metros a velocidad de sprint, ¿sí? A más de 25 kilómetros por hora. Luego Otamendi fue tremendo, tremendo el desgaste, o sea, el rendimiento que tuvo en ese tiempo en pelotas recuperadas, posesiones de rivales interrumpidas y en despliegue físico, tremendo lo de Otamendi. Muy bueno también los que ingresaron, pero para destacar, ¿sí? Así que bueno, eso es todo. Nos vemos en el análisis de la final, ¿sí? Adiós.